Gracias, Alejo. Y ya estamos con Agustina Pérez. Ella es abogada y escribana especializada en tecnología. Estaremos hablando de criptomonedas. Vamos a arrancar desde el básico para que todos quienes estén en su casa puedan entender cómo opera la criptomoneda y entender también si se puede llegar a invertir o no en ellas. Gracias por acompañarnos. Bueno, no, primero que nada quería agradecerles. Es importante generar estos espacios, bueno, y en distintos canales de difusión. Y bueno, y justamente la idea es poder llegarle al público y que puedan entender y participar de este nuevo ecosistema. Claro, cuando hablamos de criptomoneda todos tenemos como esa idea de que es una forma económica o un dinero virtual que no lo podemos tener en mano, pero nos surgen un montón de dudas. Arranquemos desde el básico, ¿cómo lo definiríamos? Y bueno, justamente el año pasado el Banco Central del Uruguay hizo dos menciones a todo lo que tenía que ver con la parte de activos virtuales. Dentro de activos virtuales estarían las criptomonedas. Esto es así porque no solamente está el mundo de las criptomonedas, sino que han visto, por ejemplo, que se habla de los NFTs o de los NFTs, la tokenización, y bueno, justamente ahí se empezó a generar distintas clasificaciones o categorías de lo que podrían llegar a ser activos virtuales. Justamente cuando se emitieron, lo que dijeron fue que un activo virtual vendría a ser una representación, ya sea de un activo o de un derecho, por ejemplo, contractual, que se puede almacenar, se puede redistribuir y justamente se puede también transferir entre distintas personas a través de lo que es una red de bloques o una blockchain. Que en este caso justamente la blockchain, siempre lo que hablamos para entenderlo muy básico, es como si fueran distintas computadoras que están conectadas y justamente entre ellas se hace un mecanismo de consenso para ver si la información que todas contienen es la misma. Claro. Y además hay distintos sistemas de gobernanza, bueno, cada una tiene una particularidad. ¿Pero hay un respaldo bancario o no? ¿O es esta? En el caso de las criptomonedas, depende mucho del tipo de criptomoneda que estemos hablando. Justamente. Distintos tipos de criptomonedas. Exacto, hay distintos tipos. Justamente dentro de las categorías que estableció el Banco Central en la última comunicación que hizo en este marco conceptual y también en las definiciones que se daban a nivel doctrinario internacional, siempre se habló de lo que son las criptomonedas como, por decir algo, autónomas y después la que tienen un valor estable, o sea, eso significa que están ancladas. Entonces, por ejemplo, una criptomoneda, por decir algo autónoma o simple, podría ser el Bitcoin, que es la que regularmente escuchamos. Y bueno, justamente una moneda estable podría ser, por ejemplo, el Tether, que lo que hace es anclar su valor, por ejemplo, con el dólar. Bien. O puede ser con un algoritmo o puede ser con otro commodity. Y en ese caso sí tengo un respaldo. Exacto, y en ese caso lo bueno es que en realidad evitamos lo que es como la volatilidad de las criptomonedas. Claro. Entonces justamente nos da una mayor seguridad. Entonces en varios negocios lo que se establece, por ejemplo, pasó mucho en Argentina en este último año, que se compraron muchos inmuebles con criptomonedas y decían, bueno, preferimos ir por las monedas estables. Porque imaginemos que nosotros como hacemos cualquier operación inmobiliaria, por ejemplo, firmamos un boleto de reserva y a los 30 días decimos, bueno, vamos a firmar la compraventa. En esos 30 días puede pasar de que, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a comprar el Bitcoin tenía un valor y después tiene otro. Entonces prefieren ir justamente a acudir a este tipo de monedas para en cierta medida asegurarse que van a mantener un valor estimable, sí, o lo que proyectaban. Por decirlo de alguna forma. Hablabas de las NFT y la semana pasada comentamos una noticia con respecto a eso, porque hubo un fallo ahí. ¿Qué es bien con respecto a en este mundo? Bueno, en realidad lo que es NFT o NFT, que vendrían a ser las siglas en inglés, es un token no fungible. O sea, esto significa que vendría a ser como una representación en el mundo digital, que puede ser de tanto de un activo digital como un activo en el mundo corpóreo, por decirlo de alguna manera, que en realidad se establece en esa red de bloques y se le da, por decir algo, un valor o una identificación única. Esa es la diferencia entre el fungible justamente y el no fungible. Claro. Entonces esto nos sirve, por ejemplo, cuando el ejemplo bien sencillo para entenderlo es la obra de arte. Bien. Tenemos una obra de arte específica, entonces justamente tomamos un NFT y decimos, este NFT, este token que emitimos, justamente representa esta obra de arte y ninguna de las otras que tienen alguna especie de representación digital. Y es importante eso, entender de que puede ser tanto de activos digitales como justamente esta tecnología que nos trajo ese beneficio de establecer un puente entre los elementos corpóreos, por decirlo de una forma, y llevarlos al mundo digital. Claro. Los NFT, por ejemplo, ahora se vieron mucho en toda la parte de noticias, en lo que es, supongo que haber escuchado el famoso metaverso, que bueno, se discutió tanto con Facebook, bueno, con Microsoft, que cada uno fue trayendo su metaverso o su proyecto de metaverso. Bueno, los NFT son como el valor típico que justamente se va a transaccionar en ese metaverso. Ahora, cuando hablamos de criptomonedas, ¿cuál es el beneficio de tener criptomonedas respecto al dinero como lo tenemos conceptuado habitualmente?
Y uno de los grandes beneficios que tienen, que esto es importante destacarlo porque está pasando en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, que varios bancos están generando sinergias para empezar a emitir su propia criptomoneda y por qué justamente hasta los bancos están empezando a acudir a esta tecnología. Y una de las cosas es la celeridad de las transacciones. Nosotros pensemos, por ejemplo, queremos justamente hacer una transferencia a otro país y generalmente estimado tenemos un plazo de 48 horas. Sin embargo, esto se realiza en minutos. Y además nos trae la seguridad de la trazabilidad que tienen estas operaciones. O sea, siempre va a quedar la información de, por ejemplo, de qué billetera fue, Claro. cuándo, y no se puede vulnerar esa información. Con respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con lavado de activos, porque yo pensaba, tal vez se podría llegar a utilizar ahora criptomonedas o no, o sería más difícil. Bueno, uno en realidad siempre de las desventajas que se aludió al uso de criptomonedas, o al menos en sus inicios, fue este pseudo anonimato que tenían las monedas, por ejemplo, como las criptomonedas como el Bitcoin, que justamente decía, bueno, no sabemos quién está detrás de esta wallet. Eso hoy por hoy, cuando nosotros acudimos a exchange o lo que vendrían a ser como casas de cambio de criptomonedas, que hay varias en el mercado, como por ejemplo Binance y otras más, justamente lo que nos dan es esa seguridad de que hicieron lo que nosotros llamamos un KYC, que significa saber quién es tu cliente, básico, que además requiere hasta, por ejemplo, graban la voz, justamente es un reconocimiento biométrico facial. Entonces, en cierta medida tenemos hasta más seguridades, la que podemos llegar a tener, por ejemplo, en una transacción con Habitual, un sí. tipo de identificación simple, por decirlo de alguna forma. Paula, te lo preguntó, pero ¿no hay en algún momento alguna chance? Porque es una duda que tengo. ¿En algún momento no puede bajarse la general y las criptomonedas, el Bitcoin, valer cero? ¿Puede pasar en algún momento? ¿Es imposible? ¿Es posible? Y bueno, en realidad uno de los grandes temas es que obviamente, primero, el valor lo pone el mercado, en cierta medida, porque justamente, bueno, lo que hablábamos, el tema de la volatilidad, del respaldo, ahí se trae, por ejemplo, todas las características del dinero, a ver si las cumple o no las cumple. A ver, el día de mañana puede pasar justamente de que haya caídas importantes en el valor de este activo, sin lugar a dudas. Lo importante es que, por ejemplo, justamente cuando acudimos a estas criptomonedas que son ancladas, en cierta medida evitamos eso. Pero también las personas que acuden a este mercado saben que pueden tener o ganancias muy grandes o pérdidas muy grandes. Claro. Y por eso en la mayoría de los mercados esto hasta se regula, lo que es la publicidad, toda la parte de advertising y de cómo se llega al consumidor. O sea, es importante que lo entiendan para que sepan que, por ejemplo, están en una operación de riesgo y pueden hacer como mucho dinero, así como perderlo. Para Ahora- conocer la regla del juego. Exactamente. Ahí. ¿Cómo está operando aquí en nuestro país? ¿Hay gente que está apostando a la criptomoneda? ¿Está cada vez más extendido? ¿Hay reserva? Bueno, en nuestro país, primero, bueno, el Banco Central hizo estas menciones, lo cual es un paso gigantesco que se Sí. logró el año pasado y que justamente, además ellos ya anunciaron de que en marzo de este año o a partir de marzo van a haber novedades en cuanto a toda la parte regulatoria. O sea, esto quiere decir, significa que lo van a adaptar. Bien. Y en cierta medida vamos a empezar a involucrarnos más y a sentir ese respaldo legal, porque hoy lo que no está prohibido está permitido, entonces en cierta medida, por ejemplo, se puede operar con criptomonedas, se pueden instalar cajeros, como pasó justamente este verano en Punta del Este, pueden pasar un montón de otras cosas y que estamos operando dentro de la legalidad, por decirlo de alguna manera, al Claro. no tener ninguna prohibición expresa. Y en cuanto a los usuarios, vos que trabajás en el rubro, ¿hay gente que está apostando a la criptomoneda independientemente de que hoy no hay un amparo legal? No solamente hay gente que está apostando de distintos puntos de vista, hay gente, por ejemplo, que compra como inversión, y hay gente que hasta lo utiliza como medio de pago. Hoy estas casas de cambio que hablábamos hoy justamente tienen hasta plataformas similares a lo que es, por ejemplo, Mercado Pago, el Mercado Libre, Sí. y pueden hasta pagar, por ejemplo, negocios en Montevideo con código QR. Entonces, por ejemplo, vas a una librería, te querés comprar un libro y decís, bueno, en vez de pagarlo en efectivo, con tarjeta de crédito o débito, voy a pagarlo con criptomonedas. Y aceptan ese medio de pago. Entonces, eso justamente nos demuestra cómo está involucrado a nivel financiero, sin lugar a dudas. Pero justamente estamos yendo como un paso más allá y, por ejemplo, hay hasta plataformas que podés hasta adquirir un préstamo, por ejemplo, y dando respaldo criptomonedas o NFTs. Se habló mucho, quizás capaz no te querés involucrar, del ñeripeso, ¿no? Sí. Explicar un poco qué es eso y, bueno, qué viene a ser. ¿En qué quedó? Bueno, Ahí es que quedó, justamente claro. fue un proyecto nacional, creado por uruguayos, y bueno, justamente para empezar a involucrarse. Y yo creo que yo totalmente acepto e impulso estas iniciativas, tanto como el ñeripeso, como el cajero, como otras, porque justamente implementan todo lo que es la educación financiera. O sea, a la gente le llamó la atención, dijo, yo capaz que quiero ir a comer a este lugar porque quiero pagar con un ñeripeso y quiero saber cómo es formar parte de este ecosistema.
Y bueno, ellos justamente emitieron una cripto y bueno, la empezaron a utilizar como medio de pago. Creo que al principio se generó algo como más entre amigos, que pasa mucho que a veces los que son fanáticos de esto, en grupo de amigos, por ejemplo, para pagarse los asados igual generan una criptomoneda interna. Y bueno, después empezó a generar otra escala y llegó justamente al mercado y hasta a negocios locales que la aceptaban como medio de pago. ¿Cómo se hace para adquirir criptomonedas? A ver, la gente que está en su casa en este momento no tiene la menor idea, te escucha y dice, me interesa tal vez un poquito para ver qué onda, porque Para capaz que, claro, me voy a interiorizar, voy a invertir, no sé, $100, por decirte una cifra que se me ocurrió ahora. ¿Cómo hace? Y hay distintos mecanismos. Uno es a través de tarjetas de crédito. En realidad, por ejemplo, accediendo a cualquier casa de cambio, lo que primero se hace es adquirir como la cripto nativa, le decimos nosotros, de esa casa de cambio para después poder canjearla por las distintas criptomonedas y ir como tradeando. Otra opción es lo que nosotros llamamos peer-to-peer, que es persona a persona. Entonces, de cierta manera, es como si fuera una especie de mercado libre y una persona sale y dice, bueno, yo tengo un Bitcoin, ¿quién quiere comprarlo? Bueno, yo te pago tanto. Y ahí se va generando como esa especie de mercado. Y bueno, y otra de las formas es justamente muchas de estas casas de cambio ofrecen el depósito bancario en sus cuentas para poder empezar a ser parte de ese mercado de las criptomonedas. Acá en Uruguay, en un momento fue muy difícil la parte de tarjetas de crédito. Había cuentas que se fueron bloqueando porque iban recibiendo fondos de criptomonedas. Fue un suceso bastante complicado en todo esto, pero que luego justamente empezaban a descontracturarse porque creo que, bueno, nosotros, además también los uruguayos somos muy conservadores y tradicionales. Creo que la barrera siempre, si le digo, la más grande es la cultural. Y bueno, y justamente después a medida que se fueron familiarizando con el concepto y vieron que a nivel internacional se empezó a implementar, fue que decidieron, bueno, justamente hacer un paso al costado, por ser una forma de decir, bueno, voy a permitir determinados montos, siempre aludiendo justamente o siendo cautelosos en cuanto a lo que es el tema del lavado de dinero, ¿no? O sea, origen de fondos, eso es uno de los temas más importantes y que tenemos que tener más cuidado a la hora de operar. Claro. Bien. La verdad es que, bueno, nos quedó más o menos claro. Fuiste muy clara tú, pero la verdad que es un mundo un poco complejo. Enorme. La verdad es, claro, lo explicás espectacular, pero es un mundo complejo. Es interesante también, como decís, ir educando y educándonos también en lo que tiene que ver con estos nuevos modelos de economía, porque seguramente se van a instalar en muy poco tiempo y van a ser moneda corriente. Tal vez en algún otro momento te convocamos de vuelta, ¿te parece? Bárbaro, sí, un placer, agradecerles y bueno, eso, y estar atentos, porque de un día para el otro se van generando nuevos mercados, nuevas expectativas, nuevos productos, nuevos servicios, y bueno, es fundamental estar al tanto y poder participar en cierta medida, porque la verdad que da muchas oportunidades. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.